Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Un espacio en el que el Señor nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios con, con ustedes, muchos a la distancia. Cuando digo muchos a la distancia, sé porque algunos de ustedes viven en el estado de Coahuila, algunos cerca de Allende, de Nava, algunos otros en la ciudad de Sabinas, Coahuila, porque hay Sabinas, Nuevo León, Nueva Rosita, Musquis. Sería prácticamente imposible poder tener una reunión teniéndolos físicamente a todos ustedes. Algunos otros aquí en la ciudad de Monterrey. Algunos pueden estar presentes con nosotros el día de hoy. El motivo es siempre el mismo. Dios ha dispuesto de este espacio sabiendo que en el día a día tenemos muchas pruebas, tenemos muchos afanes que nos inquietan, nos preocupan, nos distraen, para todos y cada uno de nosotros de manera distinta. Para muchos de ustedes hay algo que nos une y que es el hecho de atravesar por diagnósticos que hoy sé que algunos escenarios lo marcan como escenarios catastróficos. Y la palabra catástrofe significa una gran prueba en donde algo se ha destruido. Ciertamente hay escenarios particulares y el hombre no percibe, no se da cuenta de que el mundo básicamente se encuentra en un estado de catástrofe, y con esto no quiero sonar pesimista, porque en el día a día tenemos circunstancias que alegran nuestro corazón. Hoy por hoy, de manera personal, y esta es una postura que trato de transmitirles a ustedes, el estar lejos de Dios es una catástrofe. Si Dios no está en nuestra vida, si Cristo no es el que nos fortalece en el día a día, eso por sí mismo es una situación catastrófica. Y oramos en este espacio para que el Señor traiga entendimiento a aquellos que no le conocen, traiga entendimiento a aquellos que le conocen y se han alejado por distintas razones. Oramos para que el Señor atraiga con lazos de amor a aquellos que atraviesan por situaciones difíciles y están ansiosos de escuchar una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra que traiga esperanza a sus vidas, una palabra que avive la fe que hay en cada uno de nosotros. Y esta fe se vea fortalecida a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios mismo lo expresa así en su manual de vida, como le hemos llamado. Es pues la fe lo que viene por el escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y en la medida que aumenta nuestra fe, entonces tenemos y podemos tener la certeza de que Dios está en control. Dios está en control. Como en cada reunión le agradecemos a Dios porque podemos ser testigos y comprender su misericordia y su gracia sobre cada uno de nosotros, independientemente de la situación. Nosotros le damos gracias a Dios por fortalecernos en el día a día, por traer
una, un nuevo aliento día con día, una nueva alegría que nos da la capacidad de fortalecernos para poder comprender y hacer la voluntad de Dios, orando para que Él cumpla sus propósitos en nosotros, aun cuando haya cosas que nos es difícil entender. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que ya no se encuentran con nosotros y que han sido llamados delante de la presencia de Dios. Le doy gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de que aún en ese escenario el Señor se ha hecho presente y se ha manifestado de alguna manera, trayendo para ellos una notificación en el sentido de que en Cristo hay esperanza bendita de vida eterna, aun cuando me cueste trabajo entender qué es la vida eterna. La podemos entender en la medida que podemos crecer en la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque no podríamos estar aquí si el Señor no hubiera enviado a su Hijo, llamado Jesucristo, para habitar entre nosotros, como hombre, para mostrarnos que todas las situaciones por las que Él tuvo que atravesar no son indiferentes para Él, porque como hombre lo experimentó. La palabra del Señor dice, varón experimentado en dolores, y aún no lo apreciamos. No hay nada que Él no pueda comprender o entender de nuestra situación como humanos. Dios lo envió con un propósito de que fuésemos rescatados de la muerte eterna. Y sé que al decir esto quizás pueda parecer distante o tan vacío para algunos. Quizás no pueda dimensionar qué es la muerte eterna. La muerte eterna es un día en la eternidad estar sin la presencia de Dios, no poder estar en la presencia de Dios. Dios mismo marca que la vida eterna es estar con Él en la eternidad, para la eternidad y por la eternidad. Y esto fue posible a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es una exhortación permanente. Y no solo Él entregó su vida en ese madero, sino que resucitó. Resucitó al tercer día para mostrarnos a nosotros, para revelarnos a nosotros que Él fue el primero en haber resucitado. Y no solo eso, sino que Él dijo, el que cree en mí también va a resucitar. Aunque está muerto, resucitará y estará conmigo por siempre y para siempre en la eternidad. De eso se trata. Ese es el propósito de Dios para nosotros, para darnos entendimiento. Sé que muchos nos enfrascamos en el día y día con distintas situaciones que nos agobian, que nos hacen estar pensativos, que nos hacen estar ausentes. Y de repente vienen pensamientos y sentimientos a nuestra vida en la que quizás pensamos que no hemos logrado los objetivos que nos hemos trazado. Y nos preguntamos por qué. Quizás debiéramos preguntarnos, ¿acaso Dios, el Dios eterno, el Dios soberano, es mi Dios? ¿Es en el Dios que yo creo? El Dios de maravillas y de milagros. El Dios que ha prometido que no me va a dejar y que no me va a desamparar. El Dios que me dice, yo estoy contigo aunque tú no me veas. ¿Quién es tu Dios el día de hoy? Al estar pensando en esto durante estos días que no han sido fáciles, hablo en cuanto a trabajo.
nos ha distraído algunos pendientes y nos rebasa de repente la carga de trabajo que tenemos con algunos pacientes. Aún en ese escenario oramos para que el Señor nos fortalezca y nos dé entendimiento y haga que nuestro tiempo pueda rendirnos para finalmente estar en este espacio que personalmente yo considero el espacio más importante para mi vida. No sé ustedes, pero para mí es una expectativa de decir qué Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Quién es tu Dios? Y al reflexionar en esto, el Señor me llevaba a un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, que es el que quiero compartirles de manera general. Le pido al Señor que envíe de su Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, para que nos dé comprensión. Le pido al Señor que envíe su Espíritu Santo para que sea Él el que hable, no el hombre, no el intelecto del hombre, no la interpretación del hombre, sino que sea Él a través de su palabra el que nos hable, el que traiga una palabra de entendimiento, que traiga una palabra de esperanza, que traiga una palabra de fortaleza, que traiga una palabra de consuelo. Oramos al Señor para que disponga nuestras mentes y nuestro corazón y que el Señor permita que no tengamos distracciones para poder atender su palabra. ¿Quién es nuestro Dios? En la Biblia hay una historia que está en el 8º libro de la Biblia, de la edición Reina Valera 60. En las otras Biblias no sé exactamente qué lugar ocupa. En la Reina Valera 60 ocupa el 8º libro del Antiguo Testamento. El libro se conoce de manera general como Ruth. Y este pasaje empieza hablando de una familia con la cual nos podemos identificar muchos de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida. Y el pasaje dice, Ruth 1:1, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, es decir, no había reyes todavía en Israel, dice que hubo hambre en la tierra de Israel. Habían pasado muchos años después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en donde estuvieron esclavos. Había pasado mucho tiempo. Y ese es el escenario en el que está planteándose. Y decía que ahí donde Dios les había dado la promesa de la tierra prometida, que ellos la iban a poseer, ahora se encuentran ahí en un periodo de escasez. Para nosotros identificarnos de que hay tiempos de escasez en nuestra vida. En ese tiempo de escasez no solamente decía que había escasez, sino que hubo hambre en la tierra. Y esta familia de la cual se está narrando seguramente experimentaron esta situación de no poder conseguir alimento, de no poder encontrar alimento. Y continúa diciendo y dice, y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. A la tierra de Moab. Permítame decirles que esta tierra de Moab era de la descendencia de uno de los sobrinos de Abraham, cuyo nombre era Lot. Lot vivía en Sodoma. Lot, a través de la oración de intercesión de Abraham, fue sacado de esta ciudad porque Dios destruyó esta ciudad con fuego. Al escapar, Lot con sus 2 hijas, en el paso del tiempo,
se habla de una relación incestuosa. Es decir, las hijas de Lot tuvieron relaciones con él y tuvieron hijos. Unos dieron lugar a un pueblo llamado los Moabitas y otro a los amalecitas. De esto está hablando aquí. Dice, fue a morar a los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. La Biblia da el nombre de este varón y el nombre era Elimelec. El nombre de la esposa de Elimelec era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Entonces llegaron pues a los campos de Moab, salieron de su tierra porque no había más alimento y habitaron ahí. Ahí se quedaron. Con el paso del tiempo murió este hombre llamado Elimelec. Era el marido de Noemí, es decir, Noemí se quedó viuda. Y con ella quedaron sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, con las cuales Dios había dicho que no debían emparentar. Pero dadas las circunstancias, aquí están en una tierra extraña, haciendo o estando fuera de la voluntad de Dios. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y dice que habitaron en este lugar por espacio de unos 10 años. En el paso del tiempo de estos 10 años, murieron estos 2 hombres, Malón y Quelión. De tal manera que la madre quedó desamparada de sus hijos, al igual que las esposas. Vinieron de una situación en la cual no había alimento. 10 años después, pareciera que las cosas han empeorado. Quizás esto les suene familiar a ustedes. De repente pensamos que las cosas están mal y pasado el tiempo parece que están peor. Y podemos perder la esperanza. Habiendo ocurrido esto, esta mujer llamada Noemí seguramente pensó, ¿qué estoy haciendo en esta tierra? Ya no hay nada que me detenga para estar aquí. Regresaré al lugar de donde vengo. Regresaré. Porque había escuchado que era muy probable que en su tierra de origen el tiempo de hambruna había pasado y ahora había alimento en esa tierra. Dice la escritura aquí, Ruth 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Por eso esta mujer pensó, tengo que regresar a mi tierra, parece que las cosas han mejorado. Salió pues del lugar en donde había estado, de la tierra de Moab, y salió con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a Belén, a la tierra de Judá. Probablemente esta mujer empezó a reflexionar porque iba con las 2 nueras. Quizás la reflexión fue en el sentido de que mis 2 nueras pertenecen a la tierra de Moab. No hay nada ahora que nos una. Ahora que yo quiero regresar a Belén, ahora que yo quiero regresar a la tierra de Judá, realmente considero que esto no es justo. Y entonces ella dice que habla con sus nueras, diciéndoles,
regresen a sus casas, regresen con sus madres, y que Jehová, mi Dios, tenga misericordia de ustedes, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Dios les conceda a cada una de ustedes descanso, cada una en su casa. Dice aquí la Escritura que las besó y ellas levantaron su voz en un clamor y lloraron. ¿Qué escena? Una escena que es común para nosotros cuando perdemos un familiar, cuando se ha extraviado o quizás ha fallecido. Cuando esto ha ocurrido, generalmente levantamos nuestra voz. Para nosotros como mexicanos, como latinos, en los cuales aún por situaciones culturales sabemos que hay un Dios y sabemos que ese Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo. Y hasta ahí, porque hay algunos que adicionan muchas cosas más. Noemí las besó, ellas lloraron y alzaron su voz. Y entonces, probablemente estas mujeres habrán pensado, pero ¿qué vamos a hacer nosotras? Nuestros maridos han muerto y de alguna manera nosotros estamos identificadas contigo. Y sabes una cosa, nosotros vamos a ir contigo a tu pueblo. Noemí dijo, pero ¿para qué quieren ir conmigo? No tengo más hijos para que puedan ser vuestros maridos, porque había una ley que decía que si en una familia moría el esposo y había más hijos, el marido tenía la responsabilidad de casarse con la mujer que se había quedado viuda. Por eso es que ella les dice, no tengo más hijos para que sean vuestros maridos. Vuélvanse, vuélvanse a sus casas. Vuélvanse a sus casas, hijas mías, y váyanse porque yo ya soy vieja, quizás para pensar que puedo volver a casarme. Y si me caso, pensar que voy a tener hijos y cuánto tiempo tendría que pasar para que esos hijos se hicieran cargo de ustedes. Váyanse, váyanse, hijas mías, váyanse. Y aunque dijese yo, esperanza tengo, y esta noche pudiera tener un esposo y poder dar hijos, sería mucho tiempo para que ustedes estuvieran esperando. Sería mucho tiempo para que ustedes guardaran una esperanza de esta naturaleza. Regresen a sus casas. Regresen a sus casas. Porque además estoy en una tremenda amargura. Y estoy en amargura porque estoy pensando que Dios me ha abandonado. ¿Te identificas con este sentimiento? Estoy pensando que Dios me ha abandonado, que Dios no me considera, que Dios por alguna razón ha volteado su espalda y yo me encuentro solo luchando con las adversidades de la vida. Cuando estamos en ese punto, no es improbable que el sentimiento que pueda venir a mi vida sea precisamente de amargura, de tristeza, de decepción. Aquí está esta mujer, aún en medio del sufrimiento, teniendo emociones que a ella le indican que de ninguna manera debe de ser egoísta para con estas mujeres, de alguna manera liberándolas de la responsabilidad que pudieran tener para con ellas. Esto es un sentimiento que observo con relativa frecuencia en algunos de ustedes, en algunos pacientes que están pasando por diagnósticos de cáncer.
en los cuales hay un sentimiento de decir, déjame, he perdido toda esperanza, no tiene caso, en el mejor de los casos. Habrá otros casos en los que pongamos carga sobre los demás, pero aquí está una mujer que está liberando de esa carga a estas mujeres. Dice aquí que entonces ellas volvieron a alzar su voz y lloraron. Una de ellas, Orfa, besó a su suegra y se fue. Se regresó a la casa de su madre, pero la que se llamaba Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Subrayo la palabra y a sus dioses. Ha regresado por el camino que vino, ha regresado a sus costumbres, ha regresado a sus dioses. Vuélvete tú tras ella también. Y aquí viene la parte medular importante que traigo a ustedes. Pero Ruth le respondió a Noemí, no me pidas que te deje, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré contigo. Donde quiera que tú vivieres, yo viviré contigo. Tu Dios será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Corrijo, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, así me haga Dios, y aún me añada que solamente la muerte podrá separarnos. Noemí, viendo la firmeza y la resolución de Ruth, no dijo más. Y ambas se encaminaron hacia Belén. Tu Dios será mi Dios. Reflexiono por qué Ruth está expresando esto. Recuerde que era moabita, no era judía, no era israelí. Pero el hecho de haber estado en una familia en la cual seguramente esta familia le daba gracias a Dios, oraba por los alimentos, se encomendaba a Dios, permanentemente ella veía que tenían una relación con un Dios y veían el amor con el que lo hacían. Seguramente esto generó algo en ella diciendo, eso que ellos tienen, yo lo quiero. Este escenario lo he visto con alguna frecuencia en pacientes que han conocido la palabra de Dios, que han comprendido la palabra de Dios, quizás que han estado orando por otras cosas y que quizás hay un anhelo en su corazón y han reconocido al Dios de la soberanía y han reconocido a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso, en tiempos de aflicción, seguramente les ha fortalecido, a diferencia de aquellos que no conocen a Dios o de que han escuchado de Él pero se han apartado porque no comprenden o no entienden. Y aquí tenemos un aspecto en el que podemos reflexionar la importancia de reconocer a Dios, el único Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el ejército de las estrellas, el Dios que puso el firmamento, el Dios que le dio vida a todas las cosas, el Dios que formó al hombre, varón y mujer. No hay otro Dios.
El hombre culturalmente insiste en levantarse otros dioses y depositar su confianza en ellos cuando solo hay un Dios. Y quizás para algunos, para hacerlo menos comprensible, recuerde que yo estaba en ese escenario, yo no entendía que alguien me hablara de un Dios que no podía ver, que no podía escuchar, que no podía sentir, del cual no podía experimentar esa misericordia y esa gracia que Dios tiene para aquellos que se acercan confiadamente a Él. La palabra del Señor dice: acercaos confiadamente al trono de Dios. Acercaos confiadamente al Dios de la misericordia y de la gracia. Acérquense para encontrar el oportuno socorro aún en medio de la necesidad. Ese es el Dios que está más interesado en revelarse a nosotros que en lo que nosotros querer saber de Él o de buscarlo. Ese Dios, dice la Escritura, nos amó tanto a todos nosotros. Nos amó tanto que derramó ese amor sobre nosotros, enviando a su Hijo, llamado Jesucristo, el cual, no estimando ser igual a Dios, se despojó, dice, de sí mismo. ¿De qué se despojó? De su gloria que tenía con el Padre, de la preeminencia que tenía con el Padre. Se despojó de sí mismo. No estimó ser igual a Dios para convertirse en hombre igual que nosotros. Había un propósito, el propósito de redimir a la humanidad, el propósito de que todos fuéramos alcanzados. Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿En quién confías hoy? ¿En quién descansas en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad? ¿En quién descansas? He escuchado personas que de repente entran en periodos de tristeza, de decepción. Se desmoralizan pensando que no han conseguido las cosas que deben de conseguir para su circunstancia en particular, sea cual sea esta. Puede ser un joven que quizás está terminando su carrera y quiere ver resultados inmediatos. Puede ser una mujer que quizás ve pasarse el tiempo y que no ha logrado encontrar un varón conforme al deseo de su corazón, conforme a la voluntad de Dios, o un varón que no ha encontrado esposa, o alguien que puede experimentar y decir: me esfuerzo, hago lo necesario día a día, pero yo no veo resultados. Quizás debieras detenerte y preguntar: ¿es Dios lo primero en tu vida? Así como esta mujer que ni siquiera era judía, ni siquiera era israelita, y que dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese Dios seguramente del que ella había escuchado hablar, y que escuchó hablar, que había sacado al pueblo de la esclavitud, que los había llevado a través del desierto, en donde experimentaron prueba tras prueba tras prueba, y en donde Dios dejó manifiesto que no los abandonó, que no los dejó, sino que estuvo al pendiente de ellos todo el tiempo, en donde los alimentó, en donde no había posibilidad de alimento, en donde les dio agua, en donde no había posibilidad de que hubiera agua en pleno desierto. Alguien piensa que esto es una historia muy bonita, pero déjeme decirle que si usted profundiza en la Escritura, va a encontrar pruebas de que esto es real. ¿Se han encontrado vestigios arqueológicos de que esto fue así? Se han encontrado vestigios en pleno desierto de que hubo una corriente de un río que a la fecha está seco y del cual se supone que todo el pueblo de Israel bebió. Hasta que
entraron a la tierra prometida. Hasta que llegaron, pero no llegaron y se implantaron ahí. No llegaron y dijeron, ya llegamos, qué bueno. No, llegaron y tuvieron que pelear por esa tierra. Para nosotros el mensaje es ese. Cualquier situación adversa por la que estoy atravesando, el Señor me dice que tengo que levantarme y que tengo que luchar y que no estoy solo porque Él está conmigo. Que tengo que levantarme en su nombre, que tengo que levantarme en el nombre de Jesús para poder decir realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo no son los deseos de mi corazón, no son las concupiscencias de mi corazón, es conforme a la voluntad y al propósito de Dios, aunque yo no pueda entenderlo. Cristo mismo, estando en el jardín del Getsemaní, antes de que iniciara el proceso por el cual iba a pasar hasta terminar en una cruz, Él sabía, se sentía abandonado por el Padre, estaba triste, y en ese proceso Él elevaba su voz y decía, Padre, si te es posible, haz pasar de mí esta copa. No la quiero, no la quiero. Pero en un momento de entendimiento, Él entregó su carga al Señor y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Señor quiere hablarnos hoy para que exactamente hagamos lo mismo. Quizás hemos estado luchando en nuestras propias fuerzas, quizás he estado buscando sanidad para mí en lugares en donde no la voy a encontrar, en lugares en donde quizás me van a engañar, me van a conducir por caminos que no son, en lugar de detenerme y decir, Señor, no tengo a dónde ir, ayúdame, ayúdame. Y cuando Él venga y te ayude, estaremos dispuestos a decir como dijo esta mujer, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios que entregó a su Hijo en propiciación por nosotros. Estoy dispuesto a comprenderlo y a entenderlo. Estoy dispuesto a comprender que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, del cual la palabra me dice que se encuentra intercediendo de día y de noche por nosotros. ¿Y qué intercede por nosotros? Principalmente para que nuestra fe no falte, para que no desmayemos sin esperanza, para que no desmayemos sin fe. Esta mujer, más adelante, son 4 capítulos del libro de Ruth, les invito a leerlos. Finalmente, esta mujer se casa en Belén con un hombre llamado Boz, que era familiar de Noemí. En el proceso se casa con ella. En el proceso tienen un hijo llamado Obed. Con el paso de los años, este hombre será el padre del rey David. Y sobre el rey David vino una promesa de la cual dice que vendría el Mesías, que vendría nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva a reflexionar. Ruth no era judía. Ruth no era israelita. Y el propósito de Dios puede ser incomprensible incluso para el pueblo judío e israelita. Cómo una mujer que no pertenece al pueblo ahora goza del favor de Dios y ella misma no lo sabe. Pero ella es la bisabuela de nuestro Señor Jesucristo, la bisabuela del Mesías.
Y esto me lleva a la consideración de saber que Dios no desecha a nadie. Esto me lleva a considerar lo que el Señor dice en el Nuevo Testamento, en donde dice que ya no hay judío ni griego, sino que ahora todos aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora pertenecemos a la familia celestial. Y si pertenecemos a la familia celestial, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos con todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu bendita palabra. Oramos, Señor, para que tú traigas un mensaje para nuestros hermanos, para aquellos que nos escuchan, para que ellos en un tiempo de entendimiento, Señor, puedan voltear sus ojos hacia el cielo y decir que tú eres su Dios y que ellos son tu pueblo, que te pertenecen a ti y de que son, Señor, miembros de la familia celestial. Entender lo que esto significa. Miembros de la familia celestial. Miembros del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Miembros de la familia del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Y que ellos puedan estar seguros de que tú no los vas a dejar y no los vas a desamparar, aunque ellos no entiendan la circunstancia por la cual están pasando. Padre, muéstrales que el mayor milagro es saber que ellos tendrán la vida eterna asegurada. Y que aún en esta vida podrán ver, Señor, las manifestaciones de tu mano de poder. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando tú que escuchas para declarar a Dios como tu único Señor, para declarar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador? ¿Qué estás esperando para doblar tus rodillas delante de Él? ¿Qué estás esperando para pronunciar su nombre, que es sobre todo nombre, y que solamente en Él hay salvación y esperanza de resurrección a la vida eterna? Padre, háblale, Señor. Confórtalos, consuélalos. Extiende tu mano para hacer sanidades sobre de ellos, independientemente de cuál sea la situación de cada uno de ellos y de las batallas que estén peleando. Gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por mostrarnos que tú, Señor, no desechas a nadie. Que tú no das, Señor, por perdido a aquel que no te conoce. Y que tú levantas hasta el día de hoy al que está caído y que renuevas las fuerzas del que no tiene ninguna, dándoles nuevo aliento, nueva esperanza. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes.